Buenas noches, mi nombre es Pedro López Calderón, soy estudiante de Prepa en línea CEP. Estamos en el módulo 14 realizando la actividad integradora número 2 titulada Materia Organizada. Explicaremos un poco los niveles de organización de la materia. Es importante conocer los niveles de organización y cómo a partir de un átomo se puede tener cosas complejas como un ser vivo. Los niveles de organización de la materia se pueden dividir en tres: nivel químico, biológico y ecológico. En este tema nos corresponde estudiar solamente el nivel químico. En el primer nivel encontramos a las partículas fundamentales de la materia, las especies llamadas quarks, las cuales al unirse forman neutrones y protones, y a las especies de leptones que al unirse forman los electrones. En el siguiente nivel tenemos a las partículas subatómicas, divididas en neutrones, protones y electrones. Los electrones tienen una carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen los átomos. La carga de los protones es positiva y pesan unas 1836 veces más que los electrones. Los únicos que no tienen carga eléctrica son los neutrones, que pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y los neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo, formando el núcleo atómico del átomo. Por este motivo también se les llama nucleones. Los electrones aparecen orbitando alrededor del núcleo del átomo. La unión de estas partículas constituye a los átomos, el cual forma el tercer nivel. En este caso vamos a definir al átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas, aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. Los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, las partículas subatómicas. El cuarto nivel está constituido por las moléculas, las cuales se forman por la unión de diversos átomos. Estas se clasifican en orgánicas como la glucosa, lípidos y proteínas, o inorgánicas como las sales, minerales, gases, etc. La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de la sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre con la molécula de oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno, o distintos. La molécula de agua, por ejemplo, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Para esta presentación yo elegí la molécula del agua y su composición química es H2O. Nos pidieron que realizáramos una pequeña maqueta donde expliquemos que la molécula de agua está formada por una de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos por un enlace covalente, es decir, los átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo electrones. La estructura del agua corresponde, por lo tanto, a la de un tetraedro regular en cuyo centro hay un átomo de oxígeno y cada uno de los vértices un par de electrones. En dos de dichos vértices están los átomos de hidrógeno que aportan su electrón para que de esta forma el oxígeno tenga 8 electrones y los hidrógenos 2 cada uno. Por otra parte, al ser el oxígeno muy electronegativo, los electrones están parcialmente desplazados hacia él, por lo que la molécula del agua es una molécula polar, es decir, que tiene polos eléctricos. El átomo de oxígeno es parcialmente negativo y los de los hidrógenos positivo. Debido a la alta electronegatividad del oxígeno, las moléculas del agua no están aisladas, sino que se unen entre sí a través de los átomos de hidrógeno, formando lo que se conoce como enlace de hidrógeno. De esta forma, cada átomo de oxígeno queda rodeado en 4 átomos de hidrógeno, de ahí que la fórmula del agua sea de H2O. Esta característica es sumamente importante porque gracias a esa unión de moléculas, el agua líquida a temperatura ordinaria y no un gas como corresponde a una molécula pequeña,
Esto se explica porque la energía cinética de las moléculas en función de la temperatura y en el caso de las moléculas del agua, su pequeña masa haría que tuvieran movilidad suficiente como para estar en estado gaseoso a temperaturas bajas. La unión entre ellas hace que la masa del conjunto sea más grande y por ello la temperatura ordinaria del estado normal es líquido. El agua es un compuesto químico muy estable, es inodora, insípida e incolora, y su enorme presencia en la Tierra, que abarca un 71%, se encuentra cubierto de agua. El agua es la molécula más abundante en los seres vivos y representa entre el 70 y el 90% del peso de la mayor parte de los organismos. El papel primordial del agua es el metabolismo de los seres vivos. Se debe a que sus propiedades físicas y químicas se derivan de la estructura molecular. A temperatura ambiente es líquida, al contrario de lo que debe esperarse, ya que en otras moléculas de parecido peso molecular son gases. Este comportamiento se debe a que los dos electrones de los hidrógenos están desplazados hacia el átomo del oxígeno, por lo que en la molécula aparece un polo negativo donde está el oxígeno debido a la mayor densidad electrónica y dos polos positivos donde están los dos hidrógenos. Debido a la menor densidad electrónica, la molécula del agua son dipolos. Por mi parte ha sido todo. Gracias. Córtale.